Mirad, el ego es un instrumento. Ya está, el ego es un instrumento. El sentimiento de yo, el tener una percepción de yo, es un éxito evolutivo. La percepción de yo, la autoconsciencia, es un éxito de la evolución. El único problema, entre comillas, radica cuando el ego se convierte en el centro de mando de nuestra vida. Volvemos al ejemplo del conductor y el coche. El coche es necesario, si no, ¿cómo vamos a vivir la experiencia humana? Y el coche tiene mente, y el coche tiene emociones, y el coche tiene un componente energético, y el coche tiene un componente físico. Y hay una personalidad que va asociada a todo eso, ese tal Emilio que está ahora mismo hablando, ¿no? El quid de la cuestión está en que eso, que es estupendo, no sea el que pilota el coche, que es lo que todavía a media nos está pasando. En esa nueva humanidad pilotaremos el coche desde el conductor. Y claro que habrá una percepción de yo, claro que habrá un coche, entre comillas, pero el coche estará bajo el mando consciente del conductor. Cuando el conductor está dormido, el coche se convierte en un coche loco, porque carece de mando, carece de conductor, y se convierte en un coche loco. Y un coche loco, individual, colectivamente da lugar al tipo de sociedad inevitablemente loca. Pero esa nueva humanidad, por supuesto, no crees que vamos a seguir siendo humanos, vamos a seguir teniendo un cuerpo físico. El cuerpo físico posiblemente será ligeramente menos denso que el que tenemos ahora, no será el de un ángel, pero posiblemente un poquito menos denso, tendrá capacidades que ya están aquí pero que no la hemos sacado adelante, que nos permitirán no envejecer, no enfermar, pero seguiremos teniendo un cuerpo físico y seguiremos teniendo un mundo mental y un mundo emocional, pero estarán al servicio de lo que somos. Vamos hacia una humanidad que va a vivir desde el conductor, no desde el coche. Tener en cuenta que esto significa que todo lo que está relacionado con el coche tiene su importancia, pero no es lo prioritario. El coche es estupendo. Si no fuera gracias a este coche, yo no podía experienciar la vivencia humana y estar compartiendo aquí con vosotros y con vosotras. Pero no puede ser la prioridad. Comparto esto por lo siguiente. Yo tengo familia. No es que no tenga familia, tengo familia, tengo hijos, tengo un nieto, todo eso lo tengo y lo valoro y creo que tiene importancia. Ahora bien, me ha enseñado Cristo Jesús de que eso no puede ser lo prioritario. Y yo sé que esto duele, yo sé que esto distorsiona. Os recuerdo que los evangelios nos dicen con claridad que los hermanos de Jesús, se habla muchas veces de los hermanos de Jesús, lo tenían por loco, lo consideraban un trastornado. Se dice con claridad que hay una mujer que le grita en un momento determinado a Jesús: viva la madre que te parió. Bueno, el evangelio dice viva el vientre que te parió, pero en fin, viva la madre que te parió. Y me dice: no, mi madre no. Vivan los que viven en conciencia, vivan los que siguen los designios de su divinidad. A esos hay que darle el viva, no a mi madre. Y hay un episodio que muchos conoceréis, donde la madre de Jesús y sus hermanos quieren hablar con él, necesitan hablar con él. Pero Jesús, toda su vida pública, sabéis perfectamente que es un no parar, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, compartiendo. Y no daban con él. Cuando llegaban al pueblo ya se había ido a otro. Por fin llegan a una localidad donde está Jesús. Y Jesús está compartiendo con un grupo tan grande de personas que la casa estaba llena. Y como la casa estaba llena, había gente en la azotea y había gente por las ventanas compartiendo y escuchando a Jesús. Y allí llega la madre con sus hermanos. Y claro, María no puede entrar. Y lo que le dice a los que están fuera: oye, por favor, correr la voz, ir pasando la voz, que está aquí, decirle a Jesús que está aquí su madre y sus hermanos, que necesitamos hablar con él. Bueno, pues imaginaros la escena, ¿no? Es como si Jesús estuviera allí y vamos pasando la voz hasta que alguien, el que está más cerca,
le dice Jesús, mira, perdona, pero es que me dicen que ahí fuera está tu familia, que está tu madre y tus hermanos que necesitan hablar contigo. ¿Recordáis la contestación de Jesús? Mi familia sois vosotros. Mi familia son los que comparten conmigo, con los que yo comparto, con los que compartimos en conciencia, con los que han enderezado su vida hacia el reino de Dios. El reino de Dios es la nueva humanidad. Jesús es muy claro al respecto. La clave, amigos y amigas, no está en las relaciones familiares, siendo muy importantes. Pero no os extrañe que en el ámbito de vuestra familia haya personas, almas encarnadas, que su nivel de aceite es el que sea, mayor, menor. El hecho de que sea de nuestra familia no significa que tengan nuestro nivel de aceite de lámpara. Y a veces nos empeñamos en eso. Entre las familias hay veces que hay pactos de amor entre almas, pero muchas veces que haya pacto de amor entre almas no significa que tengan una vibración similar. Puede ser que la más alta le esté dando algún tipo de apoyo a la que tiene la vibración más baja, pero no tiene que haber un nivel de vibración similar. Y es más, no olvidéis que lo más frecuente es que no haya pacto de amor entre almas, es decir, son simplemente almas que aquí encarnadas forman familia, pero que cada una tiene su trayectoria, cada una tiene su camino y punto. Entonces no debemos rasgarnos las vestiduras. Lo comparto porque es algo que no os podéis imaginar la cantidad de personas que me están planteando. Oye, Emilio, es que mi pareja, es que mi hijo, es que mi hija, es que mi madre, es que mi padre. Se está dando un fenómeno muy curioso que hemos compartido en reflexión, Lola y yo, en más de una ocasión, la cantidad de personas, vamos a llamarle mayores, que no son mayores, que nos dicen que sus hijos no comparten cómo ellos ven la vida, lo cual nos resulta muy curioso, es decir, porque normalmente debería ser la nueva generación la que tuviera la mirada más abierta, más despierta. Bueno, pues no siempre es así, hay veces hay madres, padres, abuelos, abuelas, que es ese hijo, ese nieto, que le gustaría que, pues no, el hijo o el nieto es un alma encarnada que, bueno, que tiene el nivel de aceite que tiene, y eso hay que respetarlo. Y por favor, no se puede volver como un boomerang contra nosotros, no nos podemos venir abajo porque en nuestro entorno familiar vean las cosas de forma distinta, están en su derecho, hay que respetarlo, hombre, y por supuesto exigir que nos respeten a nosotros, el respeto tiene que ser mutuo y tiene que ser compartido. Y os recuerdo que en la sabiduría de todos los tiempos, muy en particular la Academia Pitagórica, se enseñó algo que se ha ido deteriorando a lo largo de los siglos. Lo que se enseñó es el concepto de amistad. Hoy día, por amistad, ¿qué es lo que se entiende? Alguien con quien te llevas bien y comparte aficiones, te vas de viaje, te vas a tomar unas copas o una cerveza, vas a un partido de fútbol, yo qué sé, cada uno en función de sus aficiones. No es que es mi amigo, no es que es mi amiga. Vamos a ver, eso no es la amistad. El concepto de amistad etimológicamente no es ese. Y en la escuela pitagórica se enseñaba el verdadero concepto de amistad. La amistad es afinidad álmica. Afinidad álmica. Una persona que tienes delante, que no tiene por qué tener ningún tipo de lazo sanguíneo contigo, ninguno, que a lo mejor incluso es la primera vez en tu vida que lo has visto o la has visto, y hay algo. Hay algo. No lo confundamos con deseos eróticos, no, hay otra cosa, más sublime. Hay una sintonía vibracional que percibes con esa persona. Ya está. Esa es la afinidad álmica. Y en estos tiempos en los que vivimos, debemos amar a los que nos van a perseguir. Amar a los que nos insultan. Amar a los que nos llaman locos. Amar a los que nos desprecian, amar a los que nos ningunean, amar a los que nos señalan con el dedo como irresponsables. Hay que amarlos, lanzarles todo nuestro amor de corazón. No es necesario decir palabras porque además se enfadarán. Y no hay cuestión de enfadarlos, ya están suficientemente enfadados. Desde el corazón, lanzarle vuestra vibración más alta de amor. Y al entorno familiar que a lo mejor no ve las cosas como vosotros, lanzadle también ese mismo amor y ser, por favor, ejemplos vivos. Ejemplos vivos. Yo no tengo ningún tipo de duda de que en mi ámbito
familiar, yo no tengo nada que decir. Entre otras cosas porque ya he dicho todo en los vídeos y lo estoy diciendo continuamente. Yo sé que lo que tenemos que ser son ejemplos vivos. Vosotros y yo, ser ejemplos vivos. Yo sé que lo que se nos indica, lo que se nos propone, a la mente le puede resultar aparentemente difícil, pero no lo es. Es el momento de la impecabilidad. Es el momento de la autenticidad. Es el momento de la ejemplaridad. Es el momento de la coherencia. Es el momento de que, si tú de verdad consideras que tienes conciencia, tienes que vivir con esa conciencia. Y por favor intentemos, poco a poco lo iremos consiguiendo, que no sea ratitos, sino que sea al mayor tiempo posible, que esa presencia esté cada vez más. Y yo os aseguro que en medio de tanto torbellino, aquellas personas que nos mantengamos en el centro del huracán, sin necesidad de decir nada, vamos a ser un reclamo de conciencia para otras muchas personas que están metidas en el lío del huracán. Porque cuando estamos serenos, cuando estamos en calma, cuando estamos en paz, cuando no intentamos salvar nuestra vida, sino que somos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio de los demás, eso origina una onda expansiva que puede remover muchas conciencias. Conciencias que no se van a remover por las palabras, pero que sí se remueven por nuestras obras y por nuestro ejemplo. No sabemos ni el día ni la hora. Esto es fundamental. Pero, precisamente como no sabemos ni el día ni la hora y estamos atentos a las señales, vemos que hay señales que no se han cumplido. No se ha cumplido la proclamación de paz y seguridad. No se ha cumplido la arremetida contra las religiones falsas. No se ha cumplido el triunfo de la bestia. No se ha cumplido a partir del triunfo de la bestia la acometida violenta de exterminio contra los justos. Esto nada se ha dado todavía. ¿Cuándo se va a dar? No lo sé. Yo tengo ya mis años. ¿Lo veré con este cuerpo? Pues no lo sé. Lo que no tengo ningún tipo de duda es que encarnaciones nos quedan pocas. Eso es lo que no tengo ningún tipo de dudas. Es decir, no sé si estos son 10 años, 100 o si me apuráis 500, no lo sé. Lo que sé es que encarnaciones ya quedan pocas. Una o dos como máximo. No tiene capacidad nuestra alma de volver a encarnar con tanta rapidez como para que este proceso lo viva más veces. Esta vida que tenemos y una o dos como máximo. Y con relación a esto comparto lo siguiente. Los últimos serán los primeros. A lo mejor a alguno esto no os gusta. Puede ser que muchos y muchas de las que estáis aquí como almas, hace tiempo que habéis llegado al 5 en la lámpara de aceite. Permitidme que siga esta broma, ¿vale? Para que no, pero creo que así nos entendemos. Hace tiempo que llegasteis al 5. Y hay almas que van a llegar al 5 ahora. Vosotros llegasteis al 5, no sé si a lo largo de esta vida, posiblemente ya en vidas anteriores, ahora estáis en el 6, en el 7, en el 8. Pues bien, las que lleguen al 5 en esta vida no volverán a encarnar. Son las últimas en llegar al 5, pero van a ser las primeras en estar ya ahí para la nueva humanidad. Las almas que lleguen en esta vida física, en esta encarnación al 5, no volverán a encarnar en esta humanidad. Y no van a vivir ninguna de las cosas que esta humanidad, para pasar a la siguiente, tenga que vivir. Ya directamente su siguiente vida ya encarnarán en la otra humanidad. Os puede parecer justo, injusto, me da exactamente igual lo que vuestra mente diga, pero esto es así. Y si profundizáis con amor en ello, lo vais a entender. Mirad, lo que queda por venir
que también irá acompañado de muchos actos de amor, pero lo que queda por venir es un conflicto, es un parto de mucho removimiento. Y las almas que hayan llegado en esta vida al 5 no van a correr riesgos. Lo digo literalmente, no van a correr riesgos. Ya tenemos el 5, ya hemos aprobado, me expreso coloquialmente, yo ya, hasta que empiece el colegio nuevo, hasta que empiece el nuevo curso, yo ya no me someto a más probaciones ni estoy más tiempo en este plano. En cambio, cuanto mayor nivel de aceite tengas, con más razón, tú sí vas a encarnar. Tú sí vas a encarnar. Porque tienes una labor importante que hacer en orden a los que están ahí, en ese 4,8, en ese 4,9, en ese 4,3, en ese 3,8. Y tenemos mucho que hacer con relación a esas almas, con nuestro ejemplo, como hemos compartido anteriormente. Tenemos una labor preciosa que realizar. Y por tanto, si sentís que vais un poquito sobrado de aceite, pues mirad. Es señal de que todas estas señales las vais a vivir, las vais a vivir. Si os encontráis un poquito más justito, pues a lo mejor parte de estas señales no la llegáis a vivir, porque vais ya directamente a la siguiente humanidad. Con esto os aclaro el significado de los últimos serán los primeros. Se refiere exactamente a esto. Y de la misma forma os comparto lo siguiente. Hay un momento en el proceso evolutivo, y os miro, os percibo, y siento que es ya el vuestro, en donde tenemos que elevar la mirada de la consciencia. Es decir, hablamos, y yo el primero, de expandir nuestra consciencia, de llenar lo más posible la lámpara de aceite, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De verdad? Bien, pues os digo lo siguiente. Es el momento evolutivo en el que elevemos la mirada. ¿Eso qué significa? La mayor alegría que podemos tener en estos momentos vosotros, vosotras y yo, no es ya el dar pasos en nuestro proceso consciencial y evolutivo, que es importante, No es ya el tener la mirada consciencial suficiente como para que en medio de todo lo que estamos prime lo consciente, prevalezca la consciencia. Eso nos debe alegrar, sí, pero no es lo que más nos debe alegrar. Ha llegado el momento evolutivo para que lo que más nos debe alegrar es el tener consciencia, y os lo subrayo y os lo resalto, de que cada paso que deis lo estáis aportando al consciente colectivo. Muchas veces, lo hemos hablado ya, queremos hacer cosas por el que está al lado, y a esta persona, a este familiar, ¿qué es lo que puedo hacer? Vamos a ver, en la medida en que tú seas cada vez más coherente en tu práctica de vida, en la medida en que tú vayas dando pasitos en tu proceso consciencial, cada pasito que un ser humano da en su camino de consciencia, se lo aporta al consciente colectivo. El consciente colectivo es un intangible, pero está ahí. Es el fruto común de todos los seres humanos que evolucionamos en consciencia. Por cierto que también hay un inconsciente colectivo, todos los influjos que van dirigidos a dificultar la evolución en consciencia. Pero en lo que aquí nos interesa, hay un consciente colectivo que se nutre no de grandes saltos, no, se nutre del pasito que cada uno da en su cotidianidad. De forma y manera que apuntar bien esto, cuando deis un paso, cuando ante circunstancias, ante situaciones, ante hechos, ante personas, lo viváis esa experiencia con consciencia y deis un paso en vuestro camino consciencial, se lo estáis aportando al consciente colectivo. Y el consciente colectivo es un intangible, pero es un intangible que significa que cada uno tiene que hacer su camino. No hay transfusiones de consciencia, cada uno tiene que hacer su camino. Pero qué diferente es hacer el camino con el viento en contra que con el viento a favor. Y cuando
nutrimos el consciente colectivo, y lo estamos haciendo vosotros y yo, cuando nutrimos el consciente colectivo, lo que estamos consiguiendo es que lo que prime no sea el viento en contra, sino que sea el viento a favor. Eso significa que esa persona que tienes tú delante, ese familiar o quien sea, tiene que hacer su camino. Pero tú con tu práctica de vida estás poniendo tu grano de arena para que esa persona pueda hacer ese camino con el viento a favor. Y esto nos tiene que llenar de alegría. Es lo más y lo mejor que podemos hacer en estos momentos por la humanidad y, por tanto, por nosotros mismos. Las personas que no accedan a la nueva humanidad seguirán sus derroteros concienciales en la humanidad para la que vibracionalmente son aptos. Es decir, seguirán su proceso conciencial en una humanidad que seguirá viviendo desde el coche. Ya está, ya está. Lo que sí es cierto es que los que están maniobrando aquí, en estos momentos, las fuerzas espirituales involutivas, los humanos que se han postrado ante ellas, lo que están interesados es que el menor número de almas posibles pasen el corte, pasen a la nueva humanidad, para que estén donde estén, sigan estando bajo su dominio, sigan estando bajo su control, sigan estando bajo su juego. Es su única intención, es su único objetivo. Y fijaros que por eso, ¿no habéis preguntado alguna vez por qué en estos momentos no se quita de en medio a las personas que hablan de conciencia en público? ¿Por qué no se quita de en medio un accidente de tráfico? Una enfermedad sobrevenida, entre comillas. Hay muchas formas de provocarla. A las personas que hablan de conciencia, a las personas que comparten, a las personas que salen en vídeo, a las personas que escriben libros de conciencia y de conciencia de verdad. ¿Por qué no se les quita de en medio? Porque en estos momentos no prima lo cualitativo, sino lo cuantitativo. Todas sus energías están puestas en una ingeniería social para intentar parar al mayor número posible de seres humanos en su camino evolutivo. No se paran en el detalle, no, es una ofensiva de inconsciente inmensa para paralizar al mayor número posible de almas. El que haya una serie de almas que están ahí hablando o dejar de hablar, ellos lo que intentan es trasladar al inconsciente colectivo una fuerza inmensa para que el mayor número de almas encarnadas se queden. Y nosotros, desde el corazón, sin luchar contra nadie, tenemos en nuestra mano cómo hacer todo lo contrario. Avanza en conciencia, aporta al consciente colectivo y estará siendo la contraparte para que el viento no sople en contra, sino para que el viento sople a favor. ¿Sobre dónde estarán esas almas que no pasen el corte? Lo único que hemos podido encontrar en los textos antiguos es una denominación que es la octava esfera. La octava esfera. Lo que hemos entendido es que es un mundo de baja vibración, de vibración densa, pero vibración densa que es la que resuena con la frecuencia vibracional de esas almas. No es que se le quite vibración, no es que se le obligue, no, es que es la que resuena, es la que tiene sintonía, la frecuencia vibracional de esas almas que seguirán su camino evolutivo. Y también comparto con vosotros, y termino, para dar paso a más preguntas, que también se está dando un fenómeno que es de auténtico llorar de emoción, de que hay seres espirituales involutivos que están evolucionando. Seres espirituales involutivos que están evolucionando. Es decir, ante lo que está pasando en esta humanidad, no solamente hay muchos seres humanos expandiendo su conciencia, sino que también hay seres espirituales que han estado ahí, en el ámbito de lo involutivo, que ante la belleza de lo que aquí estamos viviendo, están también evolucionando. Tener en cuenta que esto es enormemente bello. Somos esencias divinas encarnadas en un plano denso voluntariamente. Aquí nadie nos ha traído a la fuerza. Esto es enormemente bello. Y no olvidéis que a nuestras almas individuales las están acompañando multitud de seres vivos del reino mineral, del reino vegetal y del reino animal, que no tienen alma individualizada, tienen lo que en las tradiciones se llama almas grupales, pero tienen almas. Todos los reinos de la naturaleza tienen alma, todos sin excepción.
Son almas grupales, es verdad, porque son formas de vida que no tienen autoconsciencia, con lo que no puede haber un alma diferenciada, un alma individualizada, pero tienen alma. Y esas almas, cuando en la nueva humanidad recordemos todo esto, lloraremos de homenaje y de emoción hacia ellas lo indecible, porque nos están acompañando con una generosidad, amigos y amigas. Lo de estos seres de la naturaleza que nos están acompañando en nuestro proceso es tremendo. Nosotros, como almas individualizadas, somos los hermanos mayores. Y ser un hermano mayor no significa un privilegio, significa una responsabilidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, colectivamente hablando? No digo cada uno en particular, sino colectivamente hablando, hay de todo. ¿Qué estamos haciendo nosotros colectivamente hablando? ¿Estamos siendo los hermanos mayores? Bajo ningún concepto. Lo estamos maltratando. Le estamos haciendo auténticas barbaridades y atrocidades continuamente, desde la mayor inconsciencia. Y ahí siguen, y ahí están. Estas almas grupales, es verdad que con estas experiencias están también avanzando hacia su individualización. Se están preparando para encarnar en el plano humano, en este planeta, vete a saber dónde. Pero cuánto amor tienen hacia nosotros todos estos seres vivos que están ahí. 110.000 millones en estos momentos, metidos en campos de concentración, sometidos a todo tipo de vejaciones y esperando a ser asesinados para que nos los sirvan a nosotros en bandejas en los hipermercados. Cuánta inconsciencia hay en este mundo y cuánto amor derrochan estas almas grupales que a pesar de todo ello nos acompañan. Y es tan bello todo esto que, insisto, incluso seres espirituales involutivos, ante la belleza, el amor que se está desplegando, están tomando conciencia y están retomando su propio camino evolutivo y su propio camino consciencial. Espero haberte contestado con todo lo que he compartido. Importantísimo, importantísimo. En estos momentos yo os llamo a encontrar personas con las que tengáis afinidad álmica. Este camino se puede hacer en solitario, pero es muy cuesta arriba en estos momentos. Entonces yo os llamo a encontrar, a buscar y encontrar personas con las que tengáis afinidad álmica. No tienen por qué ser personas incluso que estén cerca físicamente vuestro. Yo estoy compartiendo actualmente con grupos, por ejemplo, muchos círculos de mujeres, hay muchísimos en el mundo, donde los miembros de ese grupo no se conocen, ni se conocerán. ¿Por qué? Porque uno vive en Australia, otro vive en Bulgaria, otro vive en Canadá y otro vive en Suecia, y otro vive en España y otro vive en Ecuador. No se van a conocer nunca, desde el punto de vista físico. Pero han encontrado un foco donde están compartiendo desde el corazón y están compartiendo desde la sintonía vibracional. Y es muy importante porque eso mismo que antes compartíamos, de que cuando estás en tu entorno familiar y van por otro lado, hay algo en ti que se tensa, ya hemos dicho que no nos tensemos, pero aún así os seguiréis tensando durante un tiempo, ya desaparecerá. Bueno, pues de la misma forma que hemos comentado eso, las relaciones con estos grupos te equilibran, te serenan, te abren perspectiva para darte cuenta que hay más cosas, que no está solamente lo que te dicen las versiones oficiales y los medios de comunicación. Ciertamente, cuando hablamos de niños, tú lo has situado muy bien, los niños no son niños, mejor dicho, son niños desde el coche, pero son almas. Y esas almas pueden tener una frecuencia vibracional muy alta, mucho mayor que yo que soy el padre o que soy el abuelo. Eso es perfectamente posible. Y es cierto que en estos momentos, de la misma forma que os decía, que las almas que están llegando al 5 en el nivel de aceite, la mayoría no van a volver a encarnar, sino en la siguiente humanidad, también comparto con vosotros que hay almas, un número significativo, que alcanzaron un nivel de aceite muy alto hace mucho tiempo. Hace lo que nosotros llamamos siglos, hace muchos siglos, y que no han vuelto a encarnar, y que ahora están encarnando. Es decir, habían llegado a donde tenían, vamos, no es que hubieran llegado al 10, pero ya estaban en el 7, en el 8, y no habían vuelto a encarnar. Estaban a la espera de volver a encarnar en estos momentos. Son almas que tienen potencia vibracional más que suficiente para la nueva humanidad, pero vuelven a encarnar precisamente porque es el momento de echar una mano.
Es el momento de alimentar el consciente colectivo. Y estas almas, que están en nivel 7, en nivel 8, tienen mucho que aportar al consciente colectivo. Así que efectivamente, entre los que están naciendo, hay muchas almas, ya no solamente viejas, porque viejas somos todos, llevamos mucho tiempo recorrido, sino que le han sacado jugo a sus experiencias de encarnación y hace tiempo que llegaron a un nivel de aceite bastante alto. Hemos hablado del habitante del mundo nuevo, de prácticas de vida. Ahora bien, estas prácticas de vida, siendo el camino de cada uno, hemos compartido que siendo de cada uno ya alimenta el consciente colectivo. Pero también hemos dicho la importancia de los grupos, de las afinidades de conciencia. Poco a poco, esto será un proceso que yo no sé el tiempo que durará, pero como se está produciendo una decantación cada vez más clara entre almas que están optando por el estancamiento, vamos a llamarle así, y almas que están optando por la evolución, lo que iremos comprobando es que se irán creando círculos, dinámicas de convivencia, de compartir. No tienen por qué ser viviendo en un mismo sitio, no lo entendáis de esa manera, pero sí compartiendo incluso no solamente temas de conciencia, sino quizás incluso temas materiales, porque las personas que estén en conciencia durante este proceso terminarán teniendo mucho parecido a lo que fueron los primeros cristianos. Y os aliento a darle un repasito a los Hechos de los Apóstoles, donde se narra cómo vivían esos primeros cristianos. Esos eran los cristianos de verdad, los que vivieron con el mensaje de Jesús fresco y con una ejemplaridad impresionante. Y ahí se nos narra cómo vivían. Os recuerdo que esos primeros cristianos vivían hablando de distopía, hablando de autoritarismo, hablando de imposición violenta, vivían en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, que precisamente no los quería. Viviendo en esa situación, se mantuvieron siempre en coherencia con su conciencia. Jamás flaquearon y entendieron que cada circunstancia distópica que se le ponía por delante era una oportunidad en su proceso de conciencia. Eso le sirvió para ir elevando la mirada hasta el punto de entender que la muerte no es sino un tránsito en un proceso evolutivo continuo. Y cuando el Imperio Romano ya arremetió contra ellos de un modo absolutamente tremendo, que los mataba, y no solamente que también con los leones del circo en Roma, sino que los perseguía y los mataba por completo, estas personas jamás flaquearon. Y aceptaban los insultos, aceptaban la violencia con absoluta tranquilidad, con absoluta serenidad y con absoluta alegría. Y eso me lleva a recordaros, sois inmortales. No le tengáis ningún tipo de miedo a la muerte. No le tengáis ningún tipo de miedo a ninguna acometida que se pueda hacer contra vosotros, incluso física. El cuerpo no percibe los estertores, en conciencia no se perciben los estertores de la muerte. Cuando vamos a fallecer no sentimos el estertor de la muerte. Si te van a dar un tiro, tú no vas a sentir el tiro. Si te van a intentar degollar, tú no vas a sentir el degüello. No le tengamos ningún miedo a la muerte, primero porque no existe y segundo porque en conciencia el estertor de la muerte no se experimenta. Con lo que llegado al extremo de estas situaciones, vivirlo con paz. No hacer ningún tipo de cábala de qué diréis o haréis cuando esto suceda si lo llegáis a vivir. Manteneros en vuestra conciencia y lo haréis de manera ejemplar. Confiar en vosotros mismos, en vuestra fuerza. Porque en ese momento no será el coche el que actúe, será vuestro conductor el que haga acto de presencia, como pasaba con esos primeros cristianos. Y unos primeros cristianos que fueron todo un ejemplo de lo que es la generosidad, lo que es el compartir. Fijaros lo que está ocurriendo, desabastecimiento, a acumular. Pero acumular ¿el qué y para qué? ¿Dónde vas? ¿Qué es lo que estás persiguiendo con esto? ¿Y tú vives en conciencia? La conciencia no son palabras, son hechos. Es que incluso todos estos temores son absurdos.
Hay gente que dice, no, es que yo estoy poniendo en mi casa un grupo electrógeno por si se apaga la luz y nos quedamos sin luz mucho tiempo. Vamos a ver, amigos y amigas, no hace falta ser aquí Einstein. Si el desabastecimiento se produce y dura mucho tiempo, el suficiente como para que nos preocupemos, o si el apagón se produce y dura mucho tiempo, el suficiente como para el que nos preocupemos, yo os aseguro que el menor problema será el abastecimiento y el apagón. El mayor problema serán las bandas violentas que se organizarán por todos sitios y que pobrecidos de aquellos que tengan luz en su casa. Porque irán a por ellos, obviamente. Los que tengan grupo electrógeno, los que mantengan la luz porque tienen, yo qué sé, tema de energía solar. Serás una luz para un montón de mosquitos que harás de efecto llamada para que se vayan para ti. De verdad, por sentido común, es ridículo. Si el apagón dura unos cuantos días no pasa nada, si el desabastecimiento dura unos cuantos días no pasa nada, y si dura más tiempo, el menor problema de verdad será el desabastecimiento y el apagón, será el menor de los problemas que tengamos. El problema de verdad será la ola de violencia que se vivirá en nuestra sociedad, pero vamos, en la puerta de nuestra casa, no es que tengamos que ir a buscarla en no sé dónde. Eso es lo que dice nuestro sentido común, y nuestra conciencia lo que nos dice es: vive en consciencia, comprométete con tu esencia y lo demás todo te será dado. Confiad en la vida, vivir en consciencia, lo demás todo te será dado. A ti no te va a faltar nada, no tengas duda ninguna. Lo importante es que te mantengas en ese compromiso de conciencia contigo mismo. A partir de ahí todo vendrá. El que quiera salvar su vida, la perderá. Los seres espirituales involutivos tienen un comportamiento que se basa, al ser seres espirituales, que por tanto han estado y mantienen una conciencia de esas dimensiones, que nosotros, sin embargo, aunque venimos de ellas, no las tenemos, pero la densificación vibracional a ellos le viene por algo tan simple como el orgullo, la soberbia. Y en última instancia, la prevalencia del servicio a uno mismo. La vida puede ser vivida en última instancia de dos maneras: sirviendo a la vida, que también te está sirviendo a ti, pero a través de la vida, o en el orgullo y en la soberbia, yo y nada más que yo. Decía Al-Halal, el místico sufi, que Dios es yo y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Este último yo es el pequeño yo, es la personalidad para entendernos. Y nos dice, por tanto, Al-Halal, Dios es yo y yo soy Dios cuando voy más allá, cuando voy más allá del aferramiento a esa individualidad, a esa personalidad. Como hemos dicho antes, se mantiene el coche, pero lo trasciende porque lo que manda es el conductor. Pues bien, estos seres espirituales lo que han dicho es: Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo. Dios es yo y yo soy Dios sin cesar de ser yo. Orgullo, soberbia, todo a mi servicio. Eso produce un bajón vibracional. Y lo que has planteado es muy interesante. Bueno, pero ellos tienen conocimiento como para saber cuáles son los procesos evolutivos. Claro que lo saben. Por eso precisamente lo que hemos compartido. Ellos saben que no pueden evitar que surja la célula nueva. Ellos saben que no pueden evitar que surja la nueva humanidad. Pueden distorsionar, interferir, pero no pueden evitarlo. Pero todo su propósito, ¿a qué va dirigido? A que el menor número de almas posibles pasen a ese estadio. Ese es su objetivo. Y que sigan viviendo en un contexto vibracional, vete a saber dónde, donde se mantenga todo este lío y sigan siendo ahí, como ellos lo llaman, el rebaño. Porque para ellos, los seres humanos somos el rebaño que estamos a su servicio, el rebaño con los que ellos se regodean porque nos tienen ahí bajo sus pies, porque nos dominan. Es como si se rieran de nosotros, como si se jactaran en su orgullo de cómo nos llevan de un lado para otro, los listos que son ellos y los gilipollas que somos nosotros. Pero tiene fecha de caducidad para ellos. Bueno, pero ellos seguirán en ese mundo. Ellos seguirán ahí. Vete a saber hasta cuándo, yo eso no lo sé.
Ellos seguirán con las almas que vibracionalmente no formen parte de la nueva humanidad. Y ese es su único propósito, ¿eh? Es su único. Ellos saben que este proceso es imparable. Bueno, perdonad un segundito, es imparable en esta Tierra, ¿eh? Puede haber otros planetas donde el proceso lo hayan parado, ¿eh? Aquí es imparable porque ya está hecho. Es decir, se han dado ya todas las circunstancias concienciales como para que esté hecho. De hecho, la propia encarnación crística es lo que pone en evidencia que esta Tierra, este planeta, este ser vivo y la humanidad ya tiene hecho, como colectivo y como ser vivo Tierra, ya tiene hecho el camino. Puede ser que haya otros mundos que eso no ha pasado. Más de uno de vosotros y de vosotras me habéis oído hablar de la nariz vertical, la práctica de la nariz vertical. La nariz vertical como práctica consiste en algo tan simple como observarnos, para darnos cuenta de lo que tú muy bien has dicho. Oye, aquí hay algo, una voz, vamos a llamarle así, que me está llamando, que me está provocando, que me está alimentando hacia un comportamiento egoico y egocéntrico. Por las razones que sea. No lo juzgamos, pero sentimos que ahí hay algo en nosotros que nos está diciendo, nos está impulsando hacia algún tipo de conducta o comportamiento egocéntrico. Puede ser muy, muy importante, una cosa muy pequeña. Lo primero es observarnos para darnos cuenta. Me gusta poner el ejemplo de esa vocecita que sale ahí a la palestra diciendo que las cosas tienen que ser como yo quiero. Pues mira, va a ser que no, ¿sabes? ¿Por qué? Porque las cosas son cuando corresponden. Y si tú ahora quieres que venga el verano, pues no va a venir el invierno. Te pongas como te pongas. Pero muchas veces la voz del ego dice, es que yo quiero que sea verano, y como es lo que viene el invierno, entonces me enfado y escuchamos esa voz. Segundo, al escucharla, la aceptamos. Nos damos cuenta que está ahí y la aceptamos. Hay algo en mí que está diciendo esto. Ahí está. Y tras la aceptación, a ser posible, una sonrisa. A ser posible, una sonrisa. Y ya está. No hagas más. No te pelees. No te insultes a ti mismo. No te flageles. Hay que ver las cosas que se me ocurren. Hay que ver las cosas. No, venimos de una inercia egoica y egocéntrica, todos, todos. Y esa inercia, esa influencia todavía se manifiesta de muchas formas. Cuando se manifieste, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos damos cuenta, lo aceptamos, nos reímos y seguimos para adelante. Y yo te garantizo que de esa forma, cada vez más, esos tics egoicos, vamos a llamarlo así, van a ir diluyéndose, poco a poco, no tengan ningún tipo de duda. No hay que pelearse, no hay que luchar contra esos tics egoicos. Se dan cuenta que uno todavía lo tiene, te sonríes, fíjate, todavía está ahí eso, y sigues para adelante. En cuanto a la presencia de lo crístico, es indudable de que estamos viviendo un momento histórico en el que la figura de Jesús de Nazaret está emergiendo como nunca antes y sobre todo con una fuerza que nunca antes ha tenido. Es decir, porque de Jesús de Nazaret se ha hablado mucho siempre, pero de una parte a otra del mundo se está recobrando la figura de Jesús de Nazaret en su mensaje verdadero. Su mensaje verdadero es lo crístico. Lo crístico. Jesús no es un maestro más. Lo crístico es la vibración más alta que hay en el universo. Es el verbo del que habla el Evangelio de Juan. Al principio fue el verbo y el verbo era Dios y estaba con Dios. Es el Espíritu Divino que encarna directamente. No encarna utilizando un alma, no es la encarnación directa de ese espíritu más elevado. No es un maestro más. Eso solamente se puede producir en un planeta que ha evolucionado en conciencia con las hechuras suficientes como para que esa encarnación se pueda producir, porque tiene tan alta vibración que como el ser vivo planetario no haya evolucionado, no es posible que se plantee esa encarnación. Y tiene que darse también la circunstancia de una humanidad como forma de vida de alma individualizada, donde sea posible que llegue esa fuerza, que es lo que pasa en la figura de Jesús de Nazaret cuando llega la fuerza crística.
¿Y por qué esa fuerza crística en estos momentos se está haciendo más presente que nunca? Pues porque está en vosotros, porque está en mí. Es verdad que esa fuerza crística encarna como una fuerza, entre comillas, venida de fuera, pero no es menos cierto que esa altísima vibración está en vosotros y está en mí. En el cristianismo se le llama el Espíritu Santo, el Espíritu Divino que siendo uno está en cada uno. En el cristianismo se nos llama a vivir en conciencia de lo que somos. ¿Qué es eso? Dice en uno de sus villancicos San Juan de la Cruz: el Verbo divino, la Virgen preñada, viene de camino si le dais posada. El Verbo divino viene de camino si le dais posada. Está en nosotros, pero tenemos que ser conscientes de que está en nosotros ese Verbo divino y, por tanto, esa llama divina y crística. Y nos dice el Evangelio de Juan que el Espíritu, ese Espíritu Santo, tiene una función que se está cumpliendo ya en más de uno y de una de vosotros y de vosotras. Juan, el Evangelio de Juan, lo llama el Paráclito. El Paráclito significa el consejero. Todavía no vivimos desde ese espíritu. Vamos a reconocerlo. Aún no somos capaces, como hizo Cristo Jesús, de vivir desde su divinidad más pura. Nosotros estamos en camino de poner en valor las cualidades y atributos de nuestra alma, que son tremendas, pero no son la del Espíritu Divino. Eso llegará cuando el Hijo del Hombre, séptima humanidad, evolutivamente se cumpla, o cuando cada uno en su sendero lo alcance independientemente del camino colectivo. Pero en estos momentos muy pocos seres humanos viven desde el Espíritu. Permitidme que a todos los que estamos aquí os meta en la misma olla, yo el primero. No vivimos desde el Espíritu todavía, pero está en nosotros. Mejor dicho, es en nosotros. Y al ser en nosotros y al estar en nosotros, en la medida en que vamos avanzando en conciencia, empieza a expresarse. Empezamos a percibir cosas que antes no percibíamos. Empezamos a comprender cosas que antes no comprendíamos. Empezamos a darnos cuenta en conciencia de temas, de circunstancias, de experiencias, de prácticas que antes no veíamos. Ahí está el Espíritu, desde el mayor respeto, haciendo de las suyas, como Paráclito, como consejero. No vives desde Él, pero está en ti, es en ti. Y ya se empieza a ser presente, porque tus puertas de conciencia las has abierto, no lo suficiente para vivir desde el Espíritu, pero sí lo suficiente como para que empiece a expresarse. Y cuando en el Evangelio de Juan se habla del Paráclito, se dice que ese Espíritu no nos dirá nada que ya Jesús no nos haya dicho. Es decir, lo que podemos esperar que ese Espíritu nos vaya diciendo en la medida en que vamos abriendo nuestro proceso consciencial. Aún no vivimos desde Él, pero sí posibilitamos que se vaya haciendo presente, que se vaya tomando algún tipo de manifestación como voz, como asesor, como consejero. Aunque aún no vivamos de esa manera, en la medida en que eso lo vayamos sintiendo en nosotros, nos daremos cuenta que no dice nada que Jesús no hubiera dicho, pero sí complementará algunas cosas. Esto es literalmente el Evangelio de San Juan, pero sí complementará algunas cosas. Y fundamentalmente lo que complementará tiene que ver con el final de esta generación humana. Nuestra esencia, entre comillas, dicho coloquialmente, ha llegado a este plano dimensional que es hermosísimo, pero que es denso. De hecho, fijaros el cuerpo que tenemos. No es el de un ángel, no es el de un arcángel, es denso. Hemos encarnado en una envoltura, en un plano denso. Bien, venimos de planos más sutiles. No hemos llegado aquí, no hemos surgido aquí, por decirlo de alguna forma. Venimos de planos más sutiles. Venimos de dimensiones más elevadas. Hemos llegado, según estas tradiciones, al punto de mayor densidad.
De hecho, hay personas que aseguran tener algún tipo de conexión con seres espirituales evolutivos y que dicen que nos admiran, porque somos esencias divinas que estamos encarnando en lo más denso que se puede encarnar. Venimos de planos más sutiles, de mayor vibración, y hemos llegado aquí. Cuando completemos el camino evolutivo en la humanidad, volveremos a casa, entre comillas, es decir, seguiremos el camino, pero en esas dimensiones que antes recorrimos de arriba a abajo, ahora la iremos recorriendo de abajo a arriba. Es por lo que en estas tradiciones se dice: podéis admirar mucho, llenaros de admiración ante un ángel, un arcángel, utilizando terminología cristiana, un querubín, un serafín, pero tener en cuenta que todos los seres espirituales, todos sin excepción, esa jerarquía celestial evolutiva a la que amáis de corazón, o han pasado por el plano humano, o han pasado y están ya hacia arriba porque han pasado por el plano humano, o lo pasarán. Es decir, o están en camino hacia acá, o ya han hecho la experiencia humana y están de vuelta hacia el hogar. Este camino, como una especie de U, es el camino de las esencias en este universo, y es un camino precioso, y desde luego el milagro auténtico se produce aquí. El día en el que vuestra esencia traiga el cielo a la tierra, el día que vuestra esencia viva 1000 gracias derramando, el día que vuestra esencia, en un contexto que en principio es un contexto de olvido, porque con tanta densidad tendemos a olvidar lo que somos, y sin embargo recuperéis la memoria y viváis desde la divinidad que sois, eso de verdad conmueve a las estrellas. Eso conmueve a las estrellas. Y a partir de ahí habréis experienciado lo que también algún sabio y alguna sabia ha llamado el amor contra resistencia. Es decir, el amor con el viento en contra. Una vez que se experimenta el amor con el viento en contra, el resto de las experiencias en el universo son experiencias maravillosas, porque ese amor que aquí hemos forjado con el viento en contra, allí lo vamos a desplegar en frecuencias vibracionales más sutiles, más elevadas, que son con el viento a favor. Así que esta experiencia humana es necesaria, forma parte del proceso evolutivo. No me habéis preguntado, pero antes de que lo hagáis, lo digo con mucha brevedad, hay personas que me dicen: bueno, vale, Emilio, yo por mi práctica de vida voy a intentar tener conmigo el compromiso, porque es un tema de compromiso con uno mismo, de que mis obras, mis conductas, mis comportamientos saquen lo mejor de mí, lo ponga al servicio de los demás, y de esa forma sé que voy a ir llenando la lámpara de aceite, y cuando llegue lo que Jesús ha anunciado, estaré en disposición de vivir en esa nueva humanidad. Pero ¿y los que no lo consigan? ¿Y aquellas almas que no lo hagan? Mirad, amigos, el universo es inmenso, y esas almas seguirán su camino evolutivo, pero no en la Madre Tierra. Es decir, habrá un periodo de transición, pero esas almas que no tienen la frecuencia vibracional mínima requerida no podrán volver a encarnar en la Madre Tierra. Encarnarán en otros mundos, hay muchos planetas, hay muchos mundos, pero no en un mundo de la frecuencia vibracional que tendrá la Madre Tierra. Se le llama en los textos cristianos la tierra restaurada, la tierra de alta vibración que será de nuevo un vergel, con las aguas limpias, donde los cielos no estarán contaminados y donde vivirá una humanidad, la sexta, no hay que esperar a la séptima, que no conocerá la enfermedad, que no conocerá la vejez, donde cada uno vivirá el tiempo que evolutivamente en consciencia, en el cuerpo que haya encarnado, considere oportuno en consciencia, para llevar a cabo su propósito de vida, y donde todo se dará en un contexto tan absolutamente distinto del que podemos tener en nuestra cabeza, que nos dice literalmente la tradición cristiana: nadie cultivará por otro, nadie cultivará por otro, nadie construirá la casa de otro. Es decir, se nos habla o se nos dan unas pistas que rompen nuestros esquemas mentales. Y cuando hablamos de cómo será esa sexta humanidad, me gusta decir: vamos a invitarnos a ella, que es lo que corresponde, y ya la viviremos.
Vamos a invitarnos a ella, que es lo que ahora nos corresponde, y ya la viviremos, porque el hacer cualquier tipo de hipótesis de cómo será, con qué materiales estamos fabricando esa hipótesis, con qué ideas, con qué conceptos, lo de este mundo, y ya lo habéis oído, nada de lo de este mundo está invitado, nada. Esta humanidad que ha dado lo que tenía que dar, nada de lo que han sido sus cimientos, sus pilares, está invitado, con lo cual no podemos hacer ningún tipo de prognosis de cómo será esa nueva humanidad con los parámetros que aquí nos estamos moviendo. Lo que sí sabemos es que será de altísima vibración, que viviremos desde las cualidades de nuestra alma en una madre tierra restaurada, que será un vergel y que nos ofrecerá lo mejor de ella misma, como ya lo viene haciendo, por cierto, desde hace mucho tiempo.